Este es el tema número 2 de la serie Advertencia contra las falsas doctrinas. El estudio de hoy, para los que anotan, es este: instruidos por la palabra de Dios y no por herejías. Instruidos por la palabra de Dios y no por herejías. Usted dirá, pues, ¿qué es una herejía? Explíquenos, hermano, ¿qué es una herejía? Yo le voy a dar la definición y usted investigue a ver si es cierto que el pastor le dijo algo verídico. La palabra herejía quiere decir, es una opinión o conjunto de opiniones que se contraponen a lo establecido por Dios. Voy a volver a repetir. Herejía es una opinión o conjunto de opiniones que se contraponen a lo establecido por Dios. Código Da Vinci es una herejía. Lo establecido por Dios es que Cristo es santo, que en todo fue tentado, pero sin pecado. Toda aquella enseñanza que arremete contra la santidad de Cristo es herejía. Toda aquella enseñanza que va en contra de la palabra de Dios es herejía. Y hay muchas iglesias en estos tiempos que están enseñando infinidad de herejías. Es de vital importancia que usted entienda lo que está escrito en este libro, la Biblia. Para eso le invito que todo lo que aquí vamos a explicar va a ir respaldado con este libro. Abra su Biblia en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 20. ¿Por qué habla de primera carta, hermano? ¿Por qué habla de segunda carta, hermano? Bueno, resulta que había un hombre llamado Pablo. Él era el misionero, él era el instructor de la iglesia, pero no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Mayormente que había ocasiones que estaba preso y desde prisión escribía las instrucciones para la iglesia y se las enviaba. Es por eso que dice, les mando por carta las instrucciones. Es por eso que se enseña la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Son cartas enviadas del apóstol Pablo para que la iglesia recibiera la enseñanza. Ahora, esas instrucciones que Dios le dio a Timoteo y a la iglesia en Colosas, a la iglesia en Galacia, a la iglesia en Éfeso, todas esas instrucciones siguen vigentes para la iglesia en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, Timoteo era un pastor llamado por Dios, instruido por Dios, y Dios utilizó pues a Pablo, y Pablo le daba advertencias, le daba instrucciones, qué era lo que tenía que hacer, el cuidarse. Y en la primera carta, en el capítulo 6, en el versículo 20, cuando todos estemos ahí, bien, ahí en algunas Biblias tiene un título y dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Hay Biblias que no tienen el título. No tenga temor, no se va a ir al infierno por eso. Eso no quiere decir nada, si tiene el título o no. Pero ¿hay alguna que lo tiene? Encargo. Bueno, ¿cuál es el encargo que Pablo le hace? Ahí le va, leemos, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Escuche, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita eso. Voy a hacer una pausa. Cuando tú estés en tu trabajo, en algún lugar, y no tienes la debida instrucción de la palabra de Dios, no tienes la certeza del conocimiento de la escritura de Dios, somos como niños fluctuantes, dice Efesios 4:11 en adelante, que cualquier viento de doctrina la agarramos. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando no tenemos el debido estudio de la palabra de Dios, en ponerle atención a las profanas y vanas pláticas. ¿Por qué dice eso? Porque te lo vas a creer y al rato ya no vas a creer lo que dice la Biblia, vas a creer lo que te enseñaron allá en otras partes. Pablo hace la advertencia y le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se te ha encomendado? Cree en Jesucristo, cree en su palabra, espera las promesas que Él dice. No andes creyendo otras cosas. Y luego dice enseguida:
Voy a retomarlo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las vanas pláticas sobre cosas vanas. Escuche, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Quiero decirle algo. La ciencia es buena. La ciencia es de mucha ayuda. La ciencia avanza y pues podemos contar con aire acondicionado en casa, televisores, celulares, laptops, tablets, todo eso que ayudan. Pero hay una parte de la ciencia que es herética. A ese tipo de ciencia Dios dice: cuidado con la falsamente llamada ciencia. ¿Qué dice la ciencia? Que tu abuelito es King Kong, ¿verdad? Que tú y yo venimos del mono. ¿Qué dice Dios? Que fuimos creados por Él. Yo recuerdo que una ocasión mis hijos me dijeron: oye, pa, es que en la escuela me dicen que venimos del chango. Tú dices que venimos por creación de Dios. ¿Tú qué crees, hija? Y pues como yo estaba enfrente, pues creo lo que tú enseñas, pa. Pues si no, no le doy su domingo, haber dicho, ¿va? No, le digo, ¿qué crees tú? Pues es que yo creo que Dios nos creó. Pero en el examen va a venir la evolución y ahí está encorvado un chango viejo, luego otro. En el examen va a venir, ¿qué pongo? Le digo, mire, hay que usar de inteligencia. Ponle, pues sí, ahí dice que pues venimos del chango, pues ponle, pero en tu corazón tú y yo sabemos. Pero eso no es mentira, pa. No, le digo, eso es usar de inteligencia, porque si no te van a tronar, te van a reprobar. Pero la ciencia dice tantas cosas. ¿Qué dice la ciencia? Que descubrieron los pergaminos de no sé qué, que el evangelio de Judas, que esto y el otro. ¿Qué dice la Biblia? Que dice en Apocalipsis: hay de aquel que le quite, dice al final de Apocalipsis, hay de aquel que le añade. Esta es la perfecta palabra, está sellado, nadie le quite, nadie le ponga. Esta es la regla de Dios. Pero hay herejías. Por ahí hay una cierta congregación que lo que sueña el pastor, eso tiene que ser porque es revelación de Dios. Y hay unas enseñanzas que dicen que el pastor identificó la familia donde viene la jovencita más bonita, más guapa. Ahí le va. Dice: el Señor me acaba de revelar, hermana Martínez, ven para acá. ¿Tú eres la mamá de esta muchachita tan guapa? Sí. Fíjate que el Señor me acaba de revelar que será mi esposa por 3 semanas. Luego te la regreso. ¡Ay, qué bendición! ¿De veras, pastor? Sí. ¿Cuándo se la llevo? Y usted dirá: ¿a poco se la llevan? ¿A poco no? Y es un montón de tarugadas que enseñan, herejías aberrantes. ¿Cómo es eso posible? Pero hay un proverbio en el mundo que dice: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Hermanos, hay que estudiar la Biblia en la sana interpretación, como debe de ser. Dice la Escritura, Pablo le dice a Timoteo: guarda, cuídate de las pláticas vanas y profanas. No te metas en eso. Y cuídate de la falsamente llamada ciencia. ¿Usted había leído eso? ¿Quién sí, quién no? Si no, pues gloria a Dios que lo está leyendo. Ahora, Pablo está aconsejándolo. A su vez, ¿cuántos creen que Dios nos está aconsejando a nosotros? Sí, hermano. Algunos que pusieron atención, dice ahí en el versículo 21, dice: la cual profesando algunos. ¿Cuál? ¿Qué cosa dice en el verso 21? Pues esas vanas pláticas y esa falsamente llamada ciencia. La cual profesando algunos, escuche, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo, amén. Necesitamos de la gracia de Dios para entender y captar todo tipo de enseñanza. Hay un llamado de alerta en estos tiempos, hermanos. Satanás sabe que Cristo está por regresar, y entre más confunda la gente, menos gente se va con el Señor. Otra advertencia es: ustedes que han creído en Jesucristo y creen en su palabra, permanezcan firmes hasta el final. Que no venga cualquier viento de doctrina y los mueva de lo que ustedes creen. Cristo es el Señor, Cristo es el Rey, Cristo volverá, solamente a Él adoraremos. Debemos de tener cuidado con aquellos que dicen que Cristo no es Dios. Te enseñan que es el arcángel Miguel, te enseñan que no completó la salvación en la cruz. ¿Cuántos han oído de eso? Y que nosotros tenemos que completar la salvación. ¿De dónde, hermanos?
¿Qué ser humano le va a añadir a la maravillosa y perfecta gracia de Dios? Nadie. Por ahí en internet tengo agregado a un familiar que dice: he entendido, dice, que para llegar al cielo solo se necesita hacer buenas obras. Y esa es una enseñanza que mucha gente cree, que para llegar al cielo es por hacer buenas obras. Y no es cierto, hermanos. Toda buena obra que el ser humano haga, escúcheme, toda buena obra que el ser humano haga, Dios se la recompensará aquí en vida. Pero no son pasaporte para entrar al cielo. El único pasaporte, por así llamarlo, y con toda reverencia a Dios lo digo, se llama Jesucristo. Dice la Escritura, muchos, dice, pusieron atención, dice, a las vanas pláticas y a la falsamente llamada ciencia, y se desviaron de la fe. Ya no creemos. Es que el Código Da Vinci dice, pues ya no creo en Jesús. Qué fiasco, dijo un hermano por ahí en la congregación donde nosotros estábamos. ¿Qué fiasco qué, hermano? Qué fiasco, dice, que Jesús era santo y que qué fiasco. ¿Pero por qué dices eso? Pues que el Código Da Vinci dice que no era santo. El Código Da Vinci puede decir lo que quiera, pero yo me quedo con lo que dice la Biblia. ¿Cuántos se quedan con eso? Miren, cuidado con esa película que está por estrenarse, hermanos. Se está pidiendo oración para que no se transmita aquí en México. Pero si se llegara a transmitir, muchos la van a querer ir a ver por curiosidad. Por curiosidad. Y eso es aberrante, hermanos. Eso es herético. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un montón de herejías. Debemos ser doctrinados por la palabra de Dios en su sana interpretación. ¿Cuál es la regla, pastor, para ser instruidos entonces? ¿Cuál es la regla? Abra su Biblia en Gálatas capítulo 6, verso 15. De ahí donde usted está, dele poquito para atrás. Gálatas capítulo 6, verso 15. Cuando usted ahí me lo indica con un amén. Oigo algunas Biblias ojearse todavía. Eso indica que alguien lo está buscando y lo vamos a esperar. La iglesia cristiana, hermanos, tiene mucho interés en que cuando se va a hacer un estudio usted traiga Biblia, para que todo lo que el predicador enseñe usted compruebe que eso realmente es así. Porque hay muchos lugares donde se enseña la palabra de Dios y se avienta cada rollo y nadie comprueba que esto sea cierto. Y la gente sale de aquel lugar diciendo: qué bonita enseñanza. ¿Tú lo comprobaste? No, es que habló bien bonito, habló bien padre el que estaba ahí. Sí, pero ¿tú lo comprobaste? Es que es el ungido de Jehová, es que es el pastor. Aguas. O sea, si a nosotros se nos ha enseñado, ni a mí me crea, créale a este libro. Dice la Escritura: porque en Cristo, ¿estamos ahí todos? En el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia en Galacia querían practicar la circuncisión supuestamente para completar la salvación. Pablo llega y dice: no, ya no ocupan la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Bueno, era esa pequeña operación que se hacía en la parte del hombre al 8º día de nacido. Y decían: es que si no se circuncida no es salvo. Y Pablo llega y dice: en Cristo ni la circuncisión es buena ni para esto ni para lo otro. Es que saben que es lo más importante, dice el apóstol Pablo, una nueva creación. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo cada quien demuestre que es una nueva criatura. Eso es lo importante. Que cada quien demuestre con sus actos que ha nacido de nuevo. El que era adúltero dejó de ser adúltero, porque Cristo gobierna su vida. El que era bocón, mal hablado, que no desperdiciaba ninguna oportunidad para decir malas palabras, la Escritura dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice la Biblia: no es posible que una fuente dé dos sabores de agua, o da agua dulce o da agua amarga. No es posible que con la misma boca con la que decimos gloria a Dios, al rato estamos diciendo la tuya y cosas semejantes. Entonces dice la Escritura: en Cristo Jesús lo más importante es la nueva criatura. Que en Cristo Jesús demostremos que realmente Él nos ha cambiado, nos ha hecho nacer de nuevo. Aquellos que tenían la tendencia de estar mirando películas por no estar diokis, que están mirando una película aquí por no estar diokis. El que tenga oído oiga y entienda.
pornográfica, pues. Y ahí están aquellos que le cambian el control de la televisión y de repente salió eso y cámbiale, barbaján, están los niños, dice la esposa. Se atoró el control, vieja, se le está acabando la pila. Y no importa si no, dice la escritura. ¿Qué es lo que importa? Dice la nueva criatura. ¿Qué es lo que importa entonces? La sana doctrina, la realmente enseñanza de la palabra de Dios. Predicar a Cristo, el único que puede salvar al hombre perdido. Predicar a Cristo, el único que nos puede guiar con toda santidad en los días que Dios nos permita vivir aquí. Eso es lo que se vale predicar y se acepta y único se aprueba en la Biblia. Cristo como salvación, Cristo como guía del hombre, no los argumentos ni de la ciencia ni de las doctrinas heréticas. ¿Cuál es la regla? Ahora vamos a ver, dice la escritura en el verso 16. Y a todos, escuche esto póngale mucha atención, porque si no lo leemos con cuidado, se nos va desapercibido. Nos pasa de noche este versículo. Y dice, y a todos los que anden conforme a ¿qué? O sea, ¿hay alguna regla, pastor, para estudiar la Biblia, para entenderla? Sí, sí la hay. ¿Dónde la dice? Allí dice, todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? Acabamos de leer en el versículo anterior, que en Cristo tenemos que ser nuevas criaturas. Esa es la regla de Dios. Desde el Génesis se está predicando de Cristo. Toda la Biblia está llena de Cristo. No debemos evitar ningún escrito de la Biblia, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento debemos de quitarlo. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda es útil para enseñar, toda para redarguir, para corregir, para instruir. Toda la palabra de Dios es buena, toda. Y dice la escritura que en Cristo, por ahí hay una doctrina herética, hay una iglesia herética que se llama pare de sufrir. Es una doctrina herética. Y de entrada se oye muy bonito. ¿Quieres parar de sufrir? Sí, ve a tal iglesia y ahí te enseñan cómo parar de sufrir. La pregunta es, ¿todos los que van ahí nunca más sufrirán ya? ¿O sí? Todos seguimos sufriendo. Pablo le dice a Timoteo, tan solo por querer vivir siguiendo a Cristo, padeceremos persecución. Y eso es una iglesia herética. Y les venden que agüita del Jordán, que el pañuelo sudado con la mugre del predicador, y ve y tállatelo en tu casa, ahí donde tienes la llaga, y ya con eso. Y no es cierto, hermanos, no es cierto. Hay que creer en Dios y en su palabra, tener fe y orar con fe y esperar en su perfecta voluntad. Pero como es bien suave y cómodo creer eso, ¿quiere parar de sufrir? No ande buscando más. Venga aquí, pare de sufrir. ¿Quiere llevarse un trapito tallado con el sudor de predicador? Ay, qué bien le sale el hermano. Lo practiqué mucho, hombre. No se cree. Ahora, ¿cuál es la regla? Leamos en el versículo 16. Y todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál? Cristo como Rey, Cristo como Salvador. Todos los que anden como esta regla. Dice, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios. Dios no ha desechado a Israel. A ellos y al Israel de Dios. Pero hay cada doctrina herética que si no ponemos atención, nos desviamos. Porque es bien suave y bien cómodo escuchar aquella enseñanza. O sea que para ser cristiano ya debo de dejar de ser mujeriego. Sí. Sigo yendo a misa mejor y ahí pues sigo haciendo lo que me dé la gana. Posteriormente vamos a estar entrando en los otros estudios. Vamos a tratar de ir definiendo cada doctrina herética. Algunas de ellas, porque son muchísimas. Algunas. Pablo tenía un profundo interés por la enseñanza correcta. Pero ese profundo interés no nació de él, nació en el corazón de Dios. La sana doctrina debemos de ser instruidos. Ahora, en primera carta a Timoteo, dele para adelantito donde usted está y busque la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 3, ahí hay un título. ¿Cómo se llama la serie que nosotros estamos estudiando? ¿Cómo dice el título aquí? En el verso 3 de la Biblia. Advertencia contra las falsas doctrinas. ¿A poco creen que nada más se me ocurrió a mí ponerle un título a la enseñanza? ¿O creen que
le eché mucho jalapeño a los tacos anoche y ya. No, hermano, todo depende de Dios. Y luego dice la Escritura, vea, como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo instruyó a Timoteo, Dios lo llama a Timoteo, Pablo lo instruye. Timoteo dice, para que te quedes en Éfeso. ¿Para qué? Como te rogué para que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la doctrina de la Biblia, hermanos? Cristo, Cristo, Cristo el Rey, Cristo el Señor, Cristo el Salvador. ¿Cuál es? De lo demás hay argumentos ahí en diferentes iglesias. Que si el bautismo en esto, que si el bautismo en lo otro. Eso ya son argumentos humanos o son diferencias de opiniones. Pero la doctrina correcta de la Biblia es Cristo. Que si se usa velo, que si no se usa velo, que si se debe usar aquello, que si sí, que si no. Todo eso. Pero la doctrina es Cristo. Cristo. Ahora dice la Escritura en el verso 4. Manda, dice, a que no enseñen. Esta es la ordenanza para los que andan enseñando mentiras. La ordenanza para los que escuchan está en el verso 4. Y dice, ni presten atención a fábulas. Fábulas. Es que se oye bien suave la enseñanza. Sí, cuidado. Ni presten atención a fábulas, dice. Y genealogías interminables, que van buscando ahí la genealogía. ¿Y de quién era hijo? No, pues este era fulano, de fulano, de fulano, fulano. Ay, sí es buena la enseñanza porque viene desde fulano. Y dice la Escritura, no anden prestando atención a fábulas ni a genealogías interminables. ¿Qué pasa enseguida? Dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, dice la Escritura. Así te lo encargo. Debemos de tener cuidado, hermanos, de andar poniendo atención a todo tipo de fábulas que van en contra de la palabra de Dios. Y hay predicadores de alto rango y reconocimiento que enseñan cada cosa. Hay un predicador muy famoso en Estados Unidos que hace unos años atrás, no muchos años, ahora algunos 3 años, cuando mucho 4, en una entrevista le preguntaron que si un cristiano se suicidaba, se podía ir al cielo. Y él dijo que sí. Y la Biblia dice, los homicidas no entrarán en el reino de Dios. No el rey, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los homicidas. No entran. La persona que se suicida no entra. Dios es el único que da la vida. Él es el único que tiene el derecho de quitarla. Y hay iglesias cristianas que enseñan que sí. Eso es herejía. Pero bueno, tienen sus argumentos. Cuidado con andar poniendo atención. Ahora, dele para adelantito en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3. Mire, hermano, Dios nos quiere enseñar lo que Él dice. Siempre en la Biblia Dios nos quiere enseñar lo que Él dice. Hay muchas corrientes que muestran sus herejías. Escúcheme, voy a explicar esto. Hay muchas corrientes que muestran sus herejías y te enseñan la Biblia. Y por el hecho de que traen Biblia, pues yo he escuchado a personas que dicen, yo recibo a todos en mi casa. Todo que traiga Biblia yo lo recibo en mi casa. Bueno, en cierta forma pues no lo sabía o no tiene el argumento para entender. Pero no todos los que traen Biblia, que van y tocan la puerta de tu casa, no todos te van a hablar el verdadero evangelio. No. ¿Quién lo sabía eso? ¿Lo sabían ustedes? Y luego dice, vamos a leer en el capítulo 3, versículo 13. ¿Estamos ahí? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hay cuantos que van con la Biblia en la mano, engañando y siendo engañados. Y luego dice en la Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido. Timoteo, no te dejes engañar. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién recuerda quién enseñó a Timoteo cuando estaba niño? Su abuela y su mamá. A ver, ¿cómo se llamaba su abuela y su mamá? Eunice se llamaba su mamá. Muy bien. ¿Y la abuela? Loida. A ver, pongan la estrellita en la frente a estos niños estudiosos. Ahora dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Y luego dice en el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Sabio para la salvación. Por la fe que es
solo en guardar el sábado. Ay, perdón, ¿no dice así? No, me equivoqué, disculpen. Por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Quién es el que da la salvación? Cristo, hermanos. Cristo. Y hay quienes dicen, no, pero es que ahora la salvación es por lavar los pies, por participar de la cena pascual y por hacer aquello. Y la Escritura dice, la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Y la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Está entendiendo esto? Y hay quienes le quieren añadir obras a la salvación. Por otro lado, Santiago dice, ahora tú ya que eres salvo, muestra por tus obras que eres salvo. Y hay un contraste, no se vaya a confundir. El que dice que es salvo, muestre por sus obras que es salvo. Pero ninguno que no sea salvo será salvo por las obras. Esto parece trabalenguas, pero ¿usted lo entendió? Si no, se lo repito otra vez. El que dice que es salvo, demuestre por sus obras. Trate a su esposa como vaso frágil. Ya no ande de bobo y mirón donde no le importa. No ande de bocón y mal hablado. De todo daremos cuentas a Dios. No seas mula y renegado. O le voy a poner una arroba al final. Mula y renegado o renegada, no sabemos, ¿verdad? Ya no seamos. O si dice la Escritura, ¿tenemos permiso para enojarnos de parte de Dios? Sí, porque somos humanos. Airaos, dice. Pero no tenemos permiso para pecar dentro del coraje. Airaos, pero no pequéis. Ahora dice la Escritura, dice la palabra de Dios en el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Usted está aprendiendo con la Biblia? En las iglesias cristianas se debe de hacer este tipo de enseñanza. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. Si hay congregaciones donde no cumplen con el propósito de Dios, o sea, entonces, ¿qué están haciendo? La Biblia es útil para enseñar. Y enseñar no lo que el predicador se le ocurrió, lo que Dios dice. ¿Está entendiendo? Ahora dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Cuando a ti te enseñan algo, pues obviamente es algo que tú no lo sabías. O quizás tú lo sabías, pero lo sabías todo torcido. Y cuando te enseñan la palabra de Dios y te enseñan algo que tú no sabías, entonces te viene lo que dice enseguida. Es un redarguir. Como aquellos que tenían muchos mediadores para llegar al cielo. Que Malverde, que San Judas, que el San Juan de los Elotes. Y pues así los enseñaron, así me enseñaron a mí. Y cuando ya te vienen a instruir con la palabra de Dios y te enseñan que solamente hay un solo mediador, el cual es Jesucristo, te viene como una vergüenza interior, te viene el redarguir, que el Espíritu Santo te redarguye. Y tú volteas y dices, o sea que estaba más torcido yo que un cigüeñal. Sí. ¿Y qué debo hacer? ¿Qué sientes? Y la gente te dice, pues siento el redarguir. Es que yo no sé, es que mi nana me enseñó. ¿Y a tu nana quién le enseñó? Pues la nana de su nana. Y ahí van buscando. Pero ahora, ¿quién te está enseñando? ¿Cómo dice la Escritura? La Biblia es útil ¿para qué? ¿Quién te está enseñando? No el pastor, no el pastor. Dios a través de su palabra. Entonces ya te enseñan y te viene el redarguir y dices tú, o sea que, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Y ahora quién podrá defenderme? Y no va a llegar el chapulín colorado, Para eso Dios envió a su Espíritu Santo. Ahora, cuando ya viene el redarguir, viene el siguiente paso, dice enseguida. Retomo el 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar es el primer paso. Después de que te enseñan, viene el segundo paso, te redarguye. Después de que te redarguye, tienes que pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues corrige. Te corriges de la forma que tú te habían enseñado. Quizás te habían enseñado con algo herético. ¿Qué es una herejía? La herejía es un pensamiento o un grupo de pensamientos que se contraponen a lo establecido por Dios. Es que así me habían enseñado. Ok, ya te estamos enseñando con la Biblia. ¿Y ahora qué hago? ¿Sientes redarguir? Mira, si no sientes redarguir no vas a poder dar el siguiente paso. Y para poder tener redarguir tienes que pasar por el primer paso. Te tienen que enseñar. Es por eso que hay congregaciones, hermanos,
donde se pasa el tiempo y el pastor se la pasa predicando del yo-yo mágico. ¿Cuál es el yo-yo mágico? Que yo fui, que hice un crucero, que yo pasé, que yo dije, y cuando yo entré, y cuando yo dije, cuando yo oré, hermano, hubieras visto la gloria de Dios. Cuando yo, y el mensaje no es de yo, no es de mí, no es de ti, no es de Pancho, no es de cualquier otro, es de Cristo Jesús, el que salva. Es Cristo, Dios encarnado. Esta es la regla. Y dice la palabra de Dios: se te enseña, te redarguye, y entonces pasarás al siguiente paso, te corriges. ¿Estamos entendiendo? Y la mayoría de nosotros venimos con alguna herejía arrastrando por ahí. ¿Qué es herejía? Pues ya lo explicamos. Ahora dice enseguida, ya después de que te estás corregido, pues puede llegar el tiempo en que tú puedes dar al siguiente paso. Ya una vez que tú aprendiste algo, hermano, no seas egoísta, instruye a otro. El que sabe el evangelio y calla el evangelio es como el que tiene el remedio para una enfermedad incurable y lo esconde. Por eso es que el que sabe el evangelio lo recibió de gracia, dé de gracia lo que de gracia recibió, y tenga y pida sabiduría a Dios. Por eso es que tenemos que, el tema de la enseñanza es: ¿instruidos por la palabra de Dios o por herejías? ¿Cómo está el asunto? ¿Tú qué prefieres? Yo prefiero ser instruido por la Biblia, pero en su sana interpretación. ¿Cuántos han escuchado por ahí que hay una iglesia que enseña que si tú eres perteneciente a esa iglesia y tu hijo tuvo un accidente automovilístico y necesita una operación, pero necesita una transfusión de sangre, tú y tu hijo tienen el mismo tipo de sangre, que se muera pero no le dono sangre, ¿tú lo dejarías morir? Es que no debemos, es que es antibíblico. Cristo dio hasta la última gota de su sangre en rescate por nosotros. ¿Dónde está lo antibíblico? Cristo dio hasta la última gota de su sangre por nosotros, y ahora su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado de todo pecado. Pero hay herejías que pululan en la sociedad y no permiten a la gente ver más allá de lo que realmente dice la Biblia. Ojalá y nunca se te ofrezca, pero si algún día alguno de mis hijos o algún familiar o algún amigo, chúpale, vampiro, ahí está. ¿Cuántos darían medio litro por su hijo? ¿Cuántos darían un litro por su hijo? ¿Cuántos darían la vida? Que te dijera el doctor: señora, necesitamos canalizar directamente aquí un catéter directo de su vena a la vena de él, pero no sabemos hasta cuándo va a recobrar los síntomas vitales. Pero si le seguimos, es probable que después los síntomas vitales los pierda usted. O sea que estamos en un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué le dirías tú? A ver, papás, mamá, ¿le dirías no, ya no? ¿O le dirías síguele? ¿De dónde sacan esa doctrina herética? Y agarran una cita bíblica y la tuercen toda. Créanme que sí me molesta, pero trato de cálmate, mejor enseña. Ahora, vamos a abrir, para terminar, vamos a abrir en Mateo 7:28. Cuando yo digo para terminar es que todavía me queda media hora, Voy a tratar de ser breve, hermanos. Pero ¿cuántos están aprendiendo la palabra de Dios? Bueno, Mateo 7:28. Mateo 7:28. Cuando estén ahí me lo indican con un amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Bueno, entonces vamos a leer con mucho cuidado y vamos a dejar que Dios nos siga instruyendo con su palabra. Amén. Porque tomen en cuenta que yo no le estoy enseñando nada con el libro vaquero, ni con el de Mimín Pingüín, ni con Archie. ¿Cuántos les tocó esos? Los que son de Timbiriche para atrás me entienden, ya los otros no. Y dice la escritura en el verso 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su ¿qué? De su doctrina, su enseñanza. Oye, qué bien explica este hombre. Oye, mira lo que dice en el verso 29. Porque les enseñaba, vaya hombre. Vemos en todas partes de la Biblia, dice, y Jesús se estaba a la orilla de la mar y
subía a una barca y a voz abierta y les enseñaba. Y donde quiera que Cristo se paraba a predicar su palabra, les enseñaba. Y les enseñaba con piedritas, con manzanitas, y les trataba de explicar. El reino de los cielos es semejante a, ¿qué les digo para que me entiendan? Es como un sembrador que vas por el camino y siembra, y parte cae entre el camino duro, parte cae entre espinos, otra cae entre tales partes. Pero este no va a dar fruto por esto. Pues sí, lógico, ¿cómo va a dar fruto? Pero parte cayó en tierra buena y fértil. Pues sí. ¿Y qué va a pasar con esa? Pues va a dar fruto. ¿Lo entendieron? Sí. Así es mi palabra. Cuando yo predico, dice el Señor, aquellos que tienen el corazón dispuesto para escuchar la enseñanza son como la tierra fértil. Y entonces la palabra cae, germina y empieza a crecer, y llega el momento en que da fruto. Así les enseñaba el Señor. Todo predicador debe de llegar y empezar. No hay necesidad de hacer como aquellos que oran para expulsar un demonio. Y los que van por primera vez, yo no sé si tengo miedo al demonio o al otro que está gritando. Aquella histeria. No se trata de eso. Se trata de ser enseñados por la palabra de Dios. La gente que va a un lugar así, tú le preguntas, ¿vas a volver? Y ellos te dicen, ¿sabes cuándo vuelvo con estos locos? Nunca, asustan aquí. Yo no voy. Ahora dice la Escritura en el 29, porque les enseñaba. ¿Cómo les enseñaba? Como quien tiene autoridad. Y luego hace una comparación. Les enseñaba como quien tiene autoridad, y luego hace una comparación y dice, y no como los escribas. Vea, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los secretarios de aquellos tiempos. Se sentaban en un banquito por ahí. Oye, quiero mandar una carta a tal parte, escribe, y le escribían. Oye, que vamos a escribir el pergamino de fulana, y lo escribían. Y esos eran los que estaban escribiendo. Los escribas, ellos trataban de explicar lo que escribían a como ellos lo entendían, pero hacían una capirotada y no daban a entender nada. Pero cuando Cristo hablaba su palabra, Él la explicaba de tal manera que penetraba hasta los tuétanos de los huesos de la gente, y la gente venía rendida a sus pies. Por eso dice la Escritura en el 28, cuando terminó Jesús de estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina, porque explicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta es, ¿qué palabras fueron las que terminó que la gente se maravilló? ¿Cuáles fueron esas palabras? Bueno, pues brínquese unos 2 o 3 versículos para atrás, en el versículo 24, y Dios nos va a hablar. ¿Qué era lo que Jesús estaba hablando? Pues que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el Rey, que Él es el Salvador. Pero hay quienes escuchan este mensaje y salen del servicio, salen del culto, y por aquí les entró y por acá les salió, y siguen su vida loca, como cada quien le pega su gana. Todas las personas que vienen a las iglesias y se les enseña, joven, un día te vas a morir. Señora que estás aquí, señor, un día, pastor que estás predicando, te vas a morir. La pregunta es, si te murieras hoy y Dios te dijera, dame una sola razón para que te deje entrar en el cielo, ¿qué le dirías? ¿Fui muy bueno, Señor? No, sí. Por eso crucé a la ancianita a la calle. Sí, por esa ancianita que cruzaste te añadí 3 días de vida. O sea que ya está pagado. Ya. Le daba una feriecita a mi mamá cada fin de mes. Sí, por esa feriecita te guardé tu salud. O sea que ya está pagado. Sí, ya. Estoy desarmado, Señor. ¿Cómo entonces? Y la respuesta es, la única razón que tenemos para decirle a Dios, para entrar al cielo, es una sola, y poderle decir, creí en el mensaje de tu Hijo Jesús, creí en el sacrificio de la cruz del Calvario, acepté que lo que Él hizo fue por mí, me arrepentí de mis pecados y le pedí a Él que gobernara mi vida, y desde entonces traté de vivir mi vida bajo su perfecta voluntad. Fallé muchas veces, tú eres Dios, tú lo sabes,
pero siempre vine a sus pies para ser restaurado y seguir caminando bajo la luz de su voluntad. Entonces Dios dirá: venid, bendito del Padre, entrad en el gozo de tu Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Dios dirá: pasa al gozo de tu Señor. Pero hay quienes escuchan este mensaje y dicen: todavía no, yo todavía no quiero entregar mi vida a Cristo porque hay muchos santos en Nogales y no los he visitado todos. Tengo que ir a visitarlos todos. Ya que los visite todos y luego les dé un buen rondín otra vez y luego otro rondín otra vez, entonces me convertiré al Señor. Yo nada más les hago una pregunta: ¿estás seguro que vas a tener el tiempo para darles un rondín a todos? ¿Estás seguro que vas a vivir todavía el día de mañana? Porque si no, un joven en una ocasión me preguntó: ¿y usted está seguro que va a vivir mañana? No, le dije, pero estoy asegurado para mañana. Y esa marca la diferencia. No tengo seguro el día de mañana, pero el día de mañana lo tengo asegurado en Cristo Jesús. Y aquellos que no tengan seguro el día de mañana, asegúrenlo rindiendo su vida a Cristo, porque la Biblia habla de un tormento eterno. Ahora, ¿qué fue lo que se maravilló la gente? Porque la Biblia dice, después de que Jesús terminó estas palabras, quedaron maravillados de su doctrina. Ve al versículo 24. Y es lo mismo que les explico hoy en esta tarde. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ¿qué palabras? Cree en Jesús. ¿Qué palabras? Vive en santidad. ¿Qué palabras? Deja de ser mentiroso, adúltero, barbaján, borracho, parrandero y jugador. ¿Qué palabras? Deja todo lo que ofende a Dios. ¿Qué palabras? Cree en Jesucristo. El que las oye y las hace, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hay prudencia. Es prudente el joven. Escucha, señorita que estás aquí. Escuchen, jóvenes que están acá. Escuchen, adultos. Es prudente el hombre y la mujer, dice la Biblia, que cuando escucha el llamado de Dios, pone atención a la voz de Dios y entrega su vida a Cristo. Qué imprudente es aquel que por aquí le entra y por acá le sale. Y dice la Biblia: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Está seguro el indio ahí, segura la señora. Oye, ¿por qué estás? Oye, tienes diabetes, estás, se te sube, se te baja el azúcar, te pasa aquello, te pasa lo otro, y te queda ánimo para alabar a Dios. ¿Pero por qué? Y aquella persona te responde: porque mi vida está fundada en Cristo. Y sea que viva, dice el apóstol Pablo, y sea que muera, somos del Señor. Ahora dice la Escritura en el verso 25: aquellos que oyeron la palabra y pusieron atención y da el ejemplo, son como gente que edifica su casa sobre la roca. Dice en el 25: desciende lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Yo no sé qué van a hacer los de Pare de Sufrir con ese versículo. Porque aunque estés en Cristo Jesús, también los cristianos nos enfermamos. Por ahí hay una doctrina herética que dice que los cristianos no se enferman. Porque aunque estemos en Cristo Jesús, a ver cuántos cristianos de los que están acá tienen que pagar el recibo de la luz. Aunque seas cristiano, tienes que comprar el gas para cocinar, ¿sí o no? Aunque seas cristiano, tienes que pagar al demonio amarillo. Aquellos que estamos atrapados por el demonio amarillo. ¿Qué es el demonio amarillo, pastor? Por la Coppel, pues. La Coppel, la Electra te tiene atrapado. Aunque seamos cristianos. Aunque seas cristiano, tu matrimonio que estás aquí, ¿tienes o no discusiones con tu pareja? Aunque seas cristiano, ¿tienes o no que ver discusiones con tus hijos? Pero tratamos de arreglarlos en la voluntad de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque seas cristiano, no va a evitar que vengan los sufrimientos. Esto echa por tierra la enseñanza de pare de sufrir. No es cierto. Vas a sufrir. La diferencia es que sufrirás con la seguridad de que hay una mano que te dirá: no estás solo, hijo, ven, yo te acompaño. Esa es la diferencia. Esa es la doctrina de la que se maravillaron, porque estamos explicando el versículo 28. Y dice en el 26, ahí va el otro tipo de oyentes.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, aquellos que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, por aquí les entra, por acá les sale, y salen como que cada quien quiere seguir viviendo lo que le da su gana, y lo hay, y los hay. Y salen y se van así. Y dice la escritura, pero cualquiera que me oye estas palabras y no hace nada, siguen de bobos los hombres. No tienen ojos para una sola esposa, para su esposa, sino que tienen ojos para cualquier escoba con falda que se les atraviesa. Siguen de mal hablados, siguen de peleoneros, siguen de... En una ocasión, a un pastor en una escuela, en una escuelita de niños, se le ocurre decir: niños, dice, les quiero hacer una pregunta. ¿Serían tan amables de decirme cómo se comporta papá con mamá en casa? Y decirme cómo se comporta mamá con papá y papá con mamá y papá con los niños. Quisieran orar para que esto pase. Y fue tremendo, porque los niños oraban y decían: Señor, que mi papá ya no le pegue a mi mamá. Señor, que ya no le diga malas palabras y que no la patee cuando esté en el suelo. ¿Ah? Usted se ríe, pero la que estaba en el suelo no se reía, ni el que estaba en el cielo tampoco. Ese es el tipo de personas que vienen a la iglesia, escuchan el mensaje y no hacen nada. Y dice en el versículo 27, perdón, retomo el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Edifica su casa sobre herejías, sobre doctrinas demoníacas, no sobre la palabra de Dios. Y dice la escritura: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque es el tipo de personas que oyen la palabra de Dios. Pero yo quiero que note algo: tanto los cristianos como los no cristianos pagamos luz, ¿sí o no? Tanto los cristianos como no cristianos nos enfermamos, ¿sí o no? Tanto los cristianos como no cristianos tenemos que comprar despensa. Tenemos que sufrir para enfrentar las adversidades en el matrimonio, con los jóvenes. Todos. La diferencia es que el que edificó su casa sobre la roca, tienen que confiar. Después de que terminó Jesús de explicar esto, viene el verso 28 y ve ahí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se maravillaba de su doctrina. Yo me imagino a la gente que decían: wow, oye, qué bien explicó este carpintero. Oye, carpintero, y tenemos una pregunta para ti. Sí, dime. ¿Y qué debo hacer yo para heredar el reino de Dios? Los mandamientos, ¿sabes? Hombre, tú, chiquito, yo, no tendrás dioses ajenos. Todo yo. Ve, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Porque miro codicia en tu corazón, avaricia. Pero aquí dice la escritura: la gente se maravillaba de su doctrina. Yo me imagino a la gente haciendo comentarios entre ellos: oye, ¿qué entendiste? Yo sí. Y me imagino que la gente se preguntaba uno con otro: ¿y tú de cuáles eres? Ay, ¿a ti qué te importa? ¿Tú eres de los que escuchaste la palabra y la vas a poner por obra o no? Oye, ¿ya vas a dejar a tu amante? Oye, ¿a ti qué te importa o qué? Personas que no desperdician una oportunidad para ser infieles a sus parejas. Personas que se dejan maquinar en la mente con toda basura del diablo. Y son cristianos y vienen a la iglesia y se dejan llevar por los placeres de la carne, por herejías. Pero tú y yo seremos de los que queremos obedecer a Dios, ¿verdad, hermano? Eso es en otras iglesias. Allá en otros lugares hay hermanos de esos que se dejan llevar. Aquí no, aquí todos obedecemos a Dios, ¿verdad, hermanos? Ah, ya me habían asustado, hombre. Gracias, Señor. Todos batallamos, hermanos, pero si no nos dejamos guiar por la palabra de Dios, estamos amolados. Así que, mis amados hermanos, lea rapidito, así de pasadita nada más. Vamos para leer segunda de Juan, allá pegadito a Apocalipsis. Busque la segunda carta del apóstol Juan. Hay primera, segunda y tercera. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1. Nada más tiene un capítulo. ¿Está ahí conmigo? Esta carta se escribió, hermanos, en el tiempo de la persecución de la iglesia. En el tiempo en que no se permitía predicar ni enseñar lo que aquí se está enseñando. Si se miraba un grupo de personas y a un predicador enseñándoles, caían y les daban una pela.
los mataban. Y entonces el apóstol trataba de dar enseñanzas y tenía claves escondidas ahí. Por eso es que lo que vamos a leer enseguida aquí, dice la escritura, el anciano a la señora. El anciano era él, el apóstol Juan. La señora era la iglesia. ¿Por qué? Porque si la carta era interceptada en el camino, para cuando llegara a la iglesia, si alguna de los opositores la leía, decía, pues es que de un viejito va para una señora. Pero la carta era dirigida del apóstol Juan a la señora era la iglesia local de ahí, a donde se enviaba la carta. Por eso dice, el anciano a la señora y a sus hijos, como diciendo, ahí va este estudio a la iglesia y a la congregación. Ahí está. Pero lo hacían de una manera inteligente para poder enseñar la palabra. Y dice, a quienes yo amo en verdad. ¿Quién es la verdad? Bueno, es una manera de decir, a quienes amo en Cristo. Y dice, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. No solamente yo los amo, sino todos los que han conocido a Cristo. Y luego dice, a causa de la verdad, a causa de Cristo, que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Y luego dice enseguida, luego ya ahí como que la camuflajea un poquito y dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y luego enseguida dice, mucho me regocijé que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Aquí hay algo. Mucho me regocijé que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¿Por qué no dice todos? ¿Por qué no dice, me dio mucho gusto saber que toda la iglesia, digamos aquí, me dio tanto gusto saber que toda la iglesia, la congregación Casa de Oración Nogales, todos andan en la sana doctrina? ¿Cómo me dio gusto? No dice eso. Dice, mucho me regocijé porque hallé a algunos andar en la verdad. La pregunta es, ¿qué pasó con los otros? ¿Qué pasó con los otros? ¿Y los otros por qué no andaban en la verdad? Ahora dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Escuche, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, a la iglesia, dicho de otra manera, al pastor, ahí para el que está instruyendo, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Y la advertencia está en el verso 7, ahí le va. No crea que esto de las doctrinas heréticas es nuevo. Esto está desde que Satanás torció la palabra en el Edén. Y dice en el verso 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Usted ha escuchado algunas enseñanzas que dicen que Jesucristo fue resucitado en gas? Ya expliqué un poco de eso el domingo pasado. Y luego dice, al final del verso 7, quien hace esto es el engañador y el anticristo. Y luego da la advertencia en el verso 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. No se dejen engañar. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Se acuerdan que ahorita leímos en la doctrina? ¿Cuál es la doctrina de Cristo? Que pongan atención a su palabra y que edifiquen su casa sobre la roca, que le crean a Él. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, escuche, no tiene a Dios. Pero traen Biblia, pastor, y vienen a mi casa y me enseñan. No tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice enseguida? No lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque te van a torcer lo que tú has creído. Ahora, si tú tienes el debido conocimiento para enseñarles a aquellas personas, pues recíbelo. Allá a mi casa llegó uno hace como unos 2 domingos. Oiga, que le venimos a traer esto. Mire, estoy a punto de salir a la iglesia. Le digo, ¿te congregas? Sí. Mira, es que te quiero dejar este estudio. Yo tengo el estudio. Le digo, pero es que mira que esto y que lo otro. Le digo, partamos de un punto bien importante. Dime, me dice, Cristo Jesús, le digo, ¿es Dios todopoderoso? ¿Así lo crees tú? Y voltea uno con el otro y se queda viendo.
Respondan, le digo, porque tengo pocos minutos para irme a la congregación. Cristo Jesús, el que habla la Biblia, es Dios todopoderoso. Así lo recibes tú en tu corazón y lo confiesas como Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y me dice, no, que les vaya bien. Pero oiga, es que no tengo tiempo, le digo. Voy a la iglesia. Pero si quieres volver, le digo, a mi casa, y con la Biblia, le digo, estudiar que Cristo, en Él está toda la deidad de Dios, bienvenido. Todavía los estoy esperando. Pero si no tenemos el debido conocimiento, dice la Escritura, y te traen otro estudio, mejor ni lo recibas. Ahora, ese mejor ni lo recibas no se refiere a que Firulais, cómetelo. O ¡pum! Que les des un portazo. No, ¿a qué se refiere? Que se le diga, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, señor, ¿y usted? Bien, mire, es que ya, con respeto y educación, se le puede decir, mire, con todo respeto, yo estoy siendo instruido, en un lugar me están enseñando, pero mira, es que aquí, gracias, le agradezco, pero es que, no, es que mire, de verdad, pero es que, con respeto, ya mire, por favor, es que en serio, yo estoy recibiendo estudio, por eso dice la Escritura, ni le digas bienvenido, ni lo recibáis en casa. Y dice en el verso 11, porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice en el verso 11? Participa de sus malas obras. Estamos aprendiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se llamó el estudio de hoy? ¿Qué prefiere usted? Ser instruido por la palabra de Dios. Ahora yo le quiero decir algo. Yo ya terminé el estudio, ya vamos a orar para ser despedidos. Los entiendo que está haciendo calor y bueno. Pero yo le quiero decir algo. Si a usted le quedó una duda de lo que aquí se está estudiando, es mi responsabilidad quedarme aquí con usted el tiempo que sea necesario para aclarar todo conforme a la Biblia. Así que anote. Cuando usted venga a la casa de Dios, anote, estudie. Ahora, para finalizar, quiero dar la bienvenida. Esto se me pasó, no era el orden, pero por ahí dice una frase que dice que el orden de los factores no altera el producto. Quiero dar la bienvenida a los que vienen por primera vez. Y a los que vienen por primera vez y a los que anteriormente ya estaban aquí en casa y no han decidido entregar su vida a Jesús para ser guiados, porque Él es el único, yo hago la invitación en este momento. Habrá aquí, yo sé que hay. Y no voy a ser muy insistente y voy a volver a aclarar esto. Cada vez que yo haga esta invitación voy a aclarar esto. No voy a estarle insistiendo, ándale, acéptalo. Como en una ocasión escuchamos un predicador, como el domingo pasado que estábamos predicando y se soltó al llover cuando precisamente hice la invitación. Se soltó a llover. Y así pasó con un predicador. Cuando empezó a hacer la invitación para que aceptaran a Jesús en su corazón, se suelta lloviendo. Y el predicador dice, mira, está lloviendo. Cristo se está mojando. Acéptalo en tu corazón, déjalo entrar. El Cristo que yo les voy a presentar es un Cristo vivo, resucitado, victorioso, maravilloso, Dios todopoderoso, que en su misericordia hace la invitación a aquellos que a lo mejor hicieron una oración anteriormente y la hicieron de los dientes para afuera y no fue verídica. Pero hoy, como dice la Escritura, son guiados por la palabra de Dios. Y yo le quiero hacer la invitación a aquellos que quieran hacer la decisión firme y maravillosa de decir, hoy entrego mi vida a Jesús y que Él me guíe y que Él me enseñe. Yo quiero hacer una invitación. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Simplemente creer en esta palabra que te estoy enseñando. Levanta tu mano para saber quién eres, para orar por ti. Y a partir de ahí dejar que el Señor te guíe. Y no voy a estar diciendo, ¿hay alguien? No me voy a ir, voy a esperar otros 15 minutos. ¿Hay alguien? No. Lo voy a decir una vez nada más. ¿Hay alguien aquí que quiere entregar su vida a Jesús? 1, 2, 3, 4. Mantengan sus manos en alto. Mantengan sus manos en alto. Qué hermoso. No baje su mano, no se va a cansar mucho. Yo nada más quiero que los identifiquen. Los que levantaron su mano, puede pasar aquí, voy a orar por ustedes. ¿Qué vas? ¿Qué me va a hacer, pastor? ¿Me va a inyectar? No, simplemente voy a orar por ti. ¿Quieren ser tan valientes? No le... A ver, servidores, vaya y acompañe. Lo que no tenga temor. Que no tenga temor. Que lo único que vamos a hacer es orar. Eso es lo único que vamos a hacer, orar con todo nuestro corazón. Amén. ¿No es digno, Jesús, que le des un aplauso, hermano, por esto? Vea,
Ustedes que están aquí, quiero decirles que son muy valientes, y que a partir de este momento ustedes fundarán su casa sobre la roca. Y vendrán cosas difíciles a sus vidas, pero quiero decirles, nunca más estarán solos. Cristo estará con ustedes. Iglesia, ponte sobre tus pies. Y ustedes que pasaron aquí al frente, yo les voy a mostrar cómo. Repitan esta palabra conmigo. Inclinen su rostro y cierren sus ojos y hablemos con Dios. Y usted repita estas palabras y diga: Señor Jesús, yo te creo y creo en tu palabra y te acepto como mi Señor, mi único Señor. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido que tu Espíritu me guíe desde hoy hasta tu venida o hasta el día en que me llames a cuentas. Gracias por salvarme. Amén. Ahora déjenme orar por ustedes. Quisiera invitar a hombres, mujeres de fe que pasen, que se pongan detrás de cada uno de los que aceptaron al Señor. Quisiera que pasen y que después de haber escuchado estas palabras, yo quiero dar gracias a Dios porque son muy valientes. Y ahora vamos a orar por ellos. Señor, aquí está este grupo de hermanos, hermanas, Señor, que han recibido tu palabra, Señor. Te rogamos a ti, Señor, para que tú los guíes. Yo les bendigo en tu nombre. Por estos jóvenes, Señor, por estas señoras que han decidido, Señor, entregar su vida a ti. Gracias, Señor, porque ellos han decidido ser instruidos por tu palabra, Señor, y no por herejías ni por doctrinas cerradas. Señor, te ruego que tú les bendigas y los guíes conforme a tu palabra, Señor. Ayúdanos para ser buenos instructores en sus vidas, para apoyarles. Vendrán vientos, soplarán vientos, vendrán ríos, pegarán contra su casa, pero escuchen, su casa no caerá porque está edificada sobre la roca, porque ahora sus vidas están establecidas en Cristo Jesús. Señor, yo los bendigo en tu nombre y yo sé que a partir de este momento tu Espíritu Santo mora en ellos. Están marcados para siempre, Señor, como propiedad tuya. Gracias por salvarlos, Padre. Ayúdame a mí para instruirlos siempre en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, denle un aplauso al Señor.